Amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos al Perú en el Diván. Este programa, como ya saben, lo hacemos en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y lo que pretendemos es mirar un poco dentro de la cabeza de la sociedad colectiva, digamos, del comportamiento general de las personas en esta comunidad que es el Perú, para entender cómo nos comportamos, por qué actuamos como actuamos, qué es lo que está pasando, cómo se transforma la sociedad y cómo nos transformamos también con la sociedad. De eso se trata el Perú en el Diván. Mi invitada de hoy es Johanna Mendoza, ella es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y vamos a hablar de un tema muy importante que es esta idea, este comportamiento que tenemos a veces de desconocer al otro, de discriminarlo, de no hacerlo parte de nuestra comunidad. ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué alejamos a ciertas personas o a ciertos géneros? ¿Por qué ese comportamiento de los seres humanos que cada vez se nota más en la discusión pública? Pues de eso vamos a hablar con Johanna Mendoza. Hola, Johanna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio. Bueno, Johanna, empecemos por preguntarte si tú crees que es un comportamiento totalmente humano ese de desconocer al otro, ¿no? Por un lado, pensamos, los seres humanos somos seres sociales, lo que nos hace humanos es vivir en comunidad, es relacionarnos con los otros, es el lenguaje, es la cooperación, eso es lo que sabemos desde el punto de vista antropológico, digamos, pero también, por otro lado, eso mismo nos hace comportarnos a veces alejando a los demás, sacándolos de nuestro grupo, discriminándolos. ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta tan importante en estas épocas, ¿no es así? Bueno, el psicoanálisis decía desde hace mucho tiempo que cuando nacemos, efectivamente ese otro que nos cuida, ese adulto que nos cuida, en un primer momento, sin tener las capacidades de reconocerlo como otro, es alguien que es ajeno a nosotros y que esa ajenidad es a veces sentida como violenta. Y el bebé poco a poco en su crecimiento y especialmente cuando los acontecimientos del día a día con ese adulto cuidante va a ganar una experiencia que después de la frustración hay la llegada de ese otro amable que alimenta, que porta un cuerpo cálido, que porta alimento, y entonces entre la frustración, el llanto, el no entender este mundo porque no está su cuerpo ni su psique no están maduros para ellos, van a haber momentos donde hay encuentros con ese otro y si eso prima los encuentros y la calidez, nosotros vamos aprendiendo a postergar la frustración y a reconocer que hay un otro diferente a uno, pero que podemos gustar y amar. ¿Qué Ujú, pasa cuando la sociedad, la comunidad, ese otro adulto, esos otros adultos, no dan ese mensaje, que lo que prima es que esa diferencia no es amenazante hasta la violencia, sino que porta siempre algo nuevo y puede ser creativo. ¿Qué ujú. pasa cuando sucede eso en el camino del crecimiento o en momentos como lo que vemos últimamente, con lo que pasó, por ejemplo, con el COVID, donde más bien eh, comienza a ser una suerte de guerra, de quién gana, de no puedo cuidar del otro, no puedo ser solidario, sino todo lo contrario, tengo que ver por mí mismo, aún pisando al otro y a los derechos del otro, ¿no? Tiene que ver no solamente con una capacidad cognitiva y una historia emocional de vínculos,
sino tiene que ver también con una comunidad, con una cultura actual que no está permitiendo que haya este tipo de experiencias o que haya ley, que haya ética que fomente más bien la convivencia, ¿no? Y la Ujú. aceptación de la diferencia. Claro, y tú has entrado en un tema que es muy complicado, que es el de la supervivencia, cuando lo que está en juego es nuestra propia vida, porque hay, por ejemplo, lo mencionas, una pandemia, entonces ya el otro no nos importa, porque evidentemente el instinto de supervivencia es más importante para nosotros que para los demás. Ocurre lo mismo en los conflictos, en las guerras, supongo. Si tienes que salvar tu vida, huir, pues tienes que decidir por la tuya. ¿Cuándo somos capaces de quebrar ese instinto, que de eso se trata, ese instinto de supervivencia y de decir, bueno, soy capaz de ceder algo de mi seguridad por integrar al otro? Eh, Cuando hemos aprendido que no podemos vivir solos. Yo puedo sobrevivir, pero esa sobrevivencia no me va a aportar una experiencia emocional grata, porque voy a, como decía, voy a pisar los derechos o la existencia del otro con tal de salvarme yo. Quiere decir que en mi vida no aprendí a que sí se puede, no solamente se puede convivir con otros, sino que es necesario para vivir una sociedad con calidez, con creatividad, es necesario del otro, ¿no? Cuando eso no ha sido suficiente en nuestra experiencia personal, familiar, sino comunitaria y social, estos momentos críticos pisan esa fragilidad humana donde regresamos a un punto, voy a decirlo así, primitivo, Ujú, ¿no? La ganancia secundaria, la ganancia de todos estos años de la humanidad alcanzada, como que desaparecen. Pero si no hay en esos momentos líderes, no solamente políticos, sino comunitarios, que puedan eh, ayudar a que se recuerde lo importante que es la convivencia con el otro, porque solo así vamos a sobrevivir. No podemos eh, salir de este momento de regresión tan fuerte, ¿no? ujú. Y pienso, escuchándote, en el autoritarismo, ¿no? En regímenes autoritarios en los que dicen, bueno, cosas como las que hemos escuchado últimamente en el Perú. Hace poco escuchábamos a un alcalde que decía, bueno, hay que capturar a todo el que nos parezca detener, a todo el que nos parezca sospechoso, y caerán muchos inocentes, pero bueno, pues después pasarán, se comerán un año de cárcel y después saldrán libres, pero en función de proteger a la sociedad, pues no importa que caigan unos inocentes. Y es el mismo discurso de gente que dice, bueno, aquí lo que necesitamos es un buquelazo, necesitamos es un Bukele que venga y no importa que caigan unos inocentes. Ahí estamos pensando solo en nosotros, estamos pensando en nuestra propia seguridad sin poder ceder en ese instinto primitivo del que hablas. Creo que me permites traer de repente algo que había revisado hace poco, un artículo de María Luisa Silva que justamente reflexiona en una diferencia de acepción de lo que es la discriminación en el sentido positivo de aceptar lo que hablábamos hace unos minutitos, la alteridad, ¿no? Ujú, Como al servicio de la vida, y esa otra discriminación donde está más ligada al servicio de la pulsión de muerte, llamaríamos los psicoanalistas, de la destructividad, del rasgado del tejido social, donde puede haber un alcalde o puede haber líderes políticos que ocupan inclusive otro tipo de cargos tan o más importantes, donde no les importa la vida
del otro y que para llevar a cabo tal o cual cosa eh, hacen una suerte de discriminación de aquellos que no les interesa, que no les viene bien a sus planes, ¿no? Ujú, Esta segunda discriminación está ligada a la pulsión de muerte, donde no me interesa matarte o quitarte lo que te tenga que quitar, la palabra, por ejemplo, a la protesta, por ejemplo, porque eso a mí no me conviene. Y como a mí no me conviene, voy a utilizar todas las vías para yo quitar esta posibilidad que ha creado la humanidad, porque los seres humanos hemos creado la cultura y hemos creado precisamente la ley, ¿no? ujú, Nosotros hemos creado la ley para protegernos, porque tenemos, la ley implica costumbres, normas para protegernos de los excesos del otro, canales de comunicación y de expresión, la palabra. La palabra para un psicoanalista es importantísima. Es a través de la escucha y de la palabra que nosotros podemos entender a ese otro que es distinto a nosotros, pero que tratamos de acercarnos a ese mundo de interno, de emociones, de relaciones, que lo vemos en la consulta privada, pero también lo vemos en el trabajo con la comunidad, ¿no? ujú. Y otra cosa que escuchándote pienso es también la discriminación hacia las mujeres, digamos, el comportamiento agresivo, fuerte contra las mujeres, que yo entiendo por lo que he leído, por las lecturas que me has sugerido, que tienen mucha explicación desde el psicoanálisis. Yo lo veo desde el periodismo, desde el día a día, como una reacción incluso a este nuevo poder que han adquirido las mujeres, a este nuevo espacio que han ido ganando, que se han ganado con mucha pelea y que es una reacción. Eso lo veo desde aquí, pero desde el psicoanálisis, ¿cómo se ve eso? Mira, fue un tema muy importante en los momentos que Freud desarrollaba su teoría, ¿no? Nos llamó el continente oscuro por la dificultad que tenía de conocerlo. Y si ahora lo podemos ir pensando en ese momento victoriano donde se desarrolla el psicoanálisis en la época moderna, el hombre tenía el poder, tenía la capacidad de instrucción, del trabajo, y la mujer estaba confinada generalmente a las labores de su hogar y de su casa, pero sin embargo todo ha sido pensado en clave masculina, ¿no? Y entonces, ¿cómo entender lo femenino en la mujer? Era oscuro para el hombre, Ajá, no podía llegar a él porque era algo no conocido, era la alteridad más extranjera para el hombre. Pero desgraciadamente eso que pudo verse quizás como algo para conocer y para ver qué teníamos de semejantes y qué teníamos diferentes, fue poco a poco convirtiéndose en una exclusión. Las mujeres, ha sido desde 1800 y pico, venimos peleando por los derechos de las mujeres y hasta ahora vemos todavía como, no sé si la mayoría de sueldos están a favor de los hombres que de ujú, las mujeres, o hay todavía escuchamos, ¿no? Y además en este último movimiento retrógrado que hay, que se ha sacado de la currícula de los colegios, por ejemplo, la identidad de género o hablar sobre la eh, diferencia de género, claro, se ha prohibido el lenguaje inclusivo, ya no se puede decir los niños y las niñas por ley, y en el Perú se debe decir solo los niños. es peligroso porque por ahí es tan amenazante para algunas personas que tienen que recurrir a la fuerza del poder donde se encuentran para exterminar este trabajo que han hecho más de 20 años un grupo de personas y que lo han hecho
no por gusto, sino precisamente por todo aquello que hemos aprendido con tanto esfuerzo, ¿no? Y después de la discriminación de las mujeres, últimamente estamos viendo en los tiempos actuales otro tipo de discriminación como es el racismo. En Ujú. los últimos años en nuestro país, en Latinoamérica en general, hemos visto florecer un racismo extremo, ¿no? ¿Crees que hemos visto florecer el racismo o somos más conscientes de un racismo que ya existía? Gracias. Lo que tú dices no es florecer. Hemos visibilizado, nos estamos dando cuenta de algo que ha existido todos estos años. Y para mí es el COVID, es el trauma que nos ha dejado el COVID, es este corte de vínculos de la noche a la mañana, es este corte de la salud, de la amenaza de muerte, de no poder vernos, que nos ha hecho ver en su magnitud una serie de cosas que hasta ese momento hemos negado como sociedad. Ujú. Inclusive nosotros que hemos podido escribir artículos y libros o dictar clases de inclusión, creo que ha habido como una especie de sector en nuestra mente que no le ha podido dar la visibilidad necesaria y la necesidad de luchar para ponerlo en agenda hasta estos últimos momentos en que se ha hecho imposible de no ver. Ujú. Hay otra discriminación que también, de la que también quisiera que conversáramos y es esa discriminación hacia el extranjero. Que tú planteas un momento de quiebre de alguna manera de la sociedad a partir del COVID y también coincide con una oleada de extranjeros que llegaron acá en condiciones muy precarias. Y quiero enlazarlo con lo que arrancaste, y es, bueno, cuando entendemos que necesitamos al otro, es cuando no lo excluimos. Y entonces, por ejemplo, pienso que en la pandemia los venezolanos fueron quienes recogieron los muertos, pero sigue habiendo un comportamiento muy duro contra el migrante, contra el venezolano, particularmente contra la gente que está en situación difícil, precaria en el país y que siguen comportándose quienes no están en esa situación como, bueno, si no te gusta, devuélvete a tu país. ¿Por qué? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Cómo entenderlo desde tu práctica profesional? ¿Cómo nos explicamos este comportamiento? Me estás haciendo recordar, en la última revista que publicamos, una sección fue dedicada al racismo y se tuvo como estímulo, ¿no? Una mesa de 3, 4 personas, trabajar sobre un concepto de Guillermo Nugent sobre la soledad pensada no como el rechazo a lo diferente, sino el rechazo a lo semejante. Ajá. Entonces, cuando uno excluye o tiene este racismo, en realidad no está excluyendo a alguien que es un extranjero, que es muy diferente y que me amenaza, sino estoy excluyendo algo que me hace recordar a mí. Por Ujú. eso lo tengo que sacar violentamente de mi visión, de mi convivencia, porque me va a devolver con un espejo Mm. aquello que no quiero ver de mí. ¿Qué no quiero ver de mí? Mi mestizaje. ¿Qué no quiero ver de mí? Mi fragilidad. ¿Qué no quiero ver de mí? ¿Cuántos millones de peruanos viven en condiciones paupérrimas? Y no es esta vez son los venezolanos que vinieron a nuestro país, pero si mal no recuerdo, hace 15, 20 años hubo una migración de los peruanos a Argentina Y a Venezuela. A y a Venezuela, en Venezuela tiempos de esplendor de Venezuela. en 1980 y pico a Venezuela. Entonces es como una suerte de regreso, ¿no? Nos regresa algo que no podemos reflexionar, tratar de entenderlo, sino que nos pega
y nos hace sacar estos lados de supervivencia, de sobrevivencia, los más oscuros y los más violentos que todas las personas tenemos. Pero la civilización nos hace crecer y domesticar en aras de compartir un mundo mejor, pero no es que tú y yo no tengamos estos lados frágiles y violentos, es que lo hemos aprendido, esperemos, a domesticar, pero cuando vienen estas circunstancias sociales, ¿no? Aparece el retorno de lo reprimido. Sí. Johanna, hay una parte de un artículo que me enviaste que habla del psicoanálisis, de cómo escuchar, y lo decías hace un rato, ayuda. Ese es el trabajo del analista, del psicoanalista. Cuando escuchas, encuentras todo esto en la consulta, encuentras que en la verbalización hay una admisión de que queremos excluir al otro por estas razones. Es un poco más complejo, ¿no? Por supuesto que el psicoanálisis comienza con esta escucha proponiendo eh, como técnica fundamental y también como experiencia vincular el escuchar a ese otro, pero no solamente escucha las palabras, escucha ritmos, escucha tonos, creo que estoy moviendo mis manos, escucha el cuerpo, ¿no? Escucha además como hemos estudiado y pasado por nuestro propio análisis personal, hemos descubierto que efectivamente tenemos estos lados frágiles, que efectivamente en tal o cual situación hemos reaccionado violentamente o discriminando a otras personas, y entonces todo eso nos permite conocer un poco más sobre el ser humano, sobre lo que se llama la cultura y la naturaleza del ser humano, y entonces cuando escuchamos, quizás después de un tiempo, podemos estar como en una escucha muy atenta a estos ritmos, a estas palabras que nos dicen más allá del discurso otras cosas, ¿no es cierto? Y vamos tejiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia, cuando la gente migraba, apenas podía del Perú, yo podía escuchar en la consulta que tenía que irse de aquí porque este país no, no daba medio para este país, o cuando subió Castillo como presidente, menos aún, ¿no? Era como llover sobre mojado, y entonces qué difícil escuchar, porque además me lo hacían saber como que de repente yo estaba de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Entonces era como, ¿cómo podríamos en ese momento conversar que se está yendo porque no puede tolerar una serie de cosas básicas como es la subida de una persona que representaba a un grupo de la población que probablemente no era del paciente que yo escuchaba o de mis colegas o mío? ¿Cómo aceptamos, si somos honestos, ¿no? ¿Cómo aceptamos realmente la diferencia, ¿no? Entonces, esta escucha tiene que ver con nuestro propio crecimiento y aceptación de nuestros prejuicios y de nuestros lados más solidarios, y también de poder escuchar a ese otro a través de, como te digo, de su palabra y de sus ritmos, ¿no? Y de lo que no dice, ¿no? Sí. Pues muy interesante, muy ilustrador sobre lo que hemos vivido y sobre todo el desafío de la convivencia. Muchas gracias, Johanna. De nada, gracias a ti por este espacio que mes a mes nos posibilita poder ser escuchados, ¿no? Y con eso estar presentes en nuestra comunidad. Sí, muy bien. Nosotros en Epicentro somos muy felices de poder hacer el Perú en el diván con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Gracias, Johanna, por estar aquí. Gracias, gracias a ti. Un abrazo.
Y ustedes nos vemos en el próximo El Perú en el Diván.